Estamos aquí para plantear que en esta lucha por el restablecimiento de la Mesa Nacional de Negociación, por la democratización de su sindicato y su recuperación como instrumento de lucha para el magisterio democrático, por la democratización de la educación y del país, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica refrendamos nuestro respaldo, saludamos el Congreso y esperemos que los resultados del mismo contribuyan a levantar el proceso de lucha que requiere nuestro país, no solo para resolver nuestras demandas más inmediatas, sino para perfilar la pelea por un país de y los trabajadores mexicanos. Muchas gracias, compañeros, y buenas tardes. Bien, viene ante nosotros a dar su palabra el compañero Omar Garibay Guerra, del Partido Comunista de México, marxista feminista. Y se prepara Yania Morgado Crisóstomo. Hola, hola. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con mucho respeto quisiera que todas y todos los que estamos en este evento nos pusiéramos de pie para brindar un minuto de aplausos a nuestros compañeros caídos de la CENTE y de todas las organizaciones sociales en este periodo, particularmente a los compañeros Pacos de la Laguna y a nuestro compañero Mario Zamora Maldonado, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y un militante combativo de esta heroica CENTE, compañeros. Un minuto de aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Vean ustedes, en estos 42 años, casi medio siglo de lucha de clases, nuestra histórica y nuestra heroica CENTE, compañeras y compañeros, ha pasado por todas las formas de lucha y organización. He visto ahora, entre los delegados, por ejemplo, a compañeros que formaron el Consejo Central de Lucha, por ejemplo, de allá de la Montaña Roja de Guerrero. Están aquí compañeras y compañeros que vienen de ese estado que no ha dejado de resistir y que fue cuna de la CENTE de Chiapas. Están aquí compañeras y compañeros que de manera consecuente levantaron un amparo contra la ley del ISSSTE y fíjense, entrelazamos en ese amparo una forma de lucha que no habíamos utilizado como trabajadores, como una ruta jurídica de lucha de clases de los trabajadores que incluso a los propios trabajadores del Poder Judicial, de la Secretaría de Gobernación y de muchas instituciones laborales del Estado, nos tendimos la mano con los trabajadores de la educación que habían levantado esta bandera de lucha desde la CENTE.
Y ahora con la mal llamada reforma educativa, compañeras y compañeros, qué bello se ha visto que la CENTE reúna a intelectuales, a investigadores, que de distintas maneras estamos viendo que la educación pública, con la que nos han forjado, con la que nos han enseñado los maestros y maestras, ahora tiene que tener nuevos contenidos, porque las realidades mundial, nacional y locales son diferentes. Y compañeras y compañeros, ese proceso de Frente Único Educativo debe de seguir adelante. Aquí veo al maestro Le, que también es combatiente de la sección 18, veo a el maestro que va ahora a intervenir en las conferencias magistrales, a la maestra Teresita, es decir, hasta en este periodo, más de 400 compañeros reunidos en la Asamblea Nacional Representativa para seguir discutiendo. Y por otro lado, vemos que hay una continuidad gubernamental. Ninguna reforma estructural ha sido echada abajo, y nosotros tenemos que echarla abajo con este proceso de unidad que ahora se está creando, que por lo menos el 8 de marzo ya demostró que puede echarse para adelante, en donde nadie dice que es la vanguardia, y todos los que sentimos que sigue el proyecto neoliberal caminando, salimos a combatir, salimos a construir trincheras. Por eso, compañeras y compañeros, delegadas y delegados, aunque no los conozcamos, hoy ustedes para nosotros, en este segundo Congreso Nacional Político Educativo, son una esperanza de que los resolutivos avancen en esa dirección. Un plan nacional de lucha unitario, un comando unitario nacional para la lucha de clases, y compañeros, que nos convirtamos todos nosotros, todas nuestras organizaciones, en eslabones para arribar en un frente único nacional y para construir el poder que hoy no está en Palacio Nacional. El poder hoy camina desde Michoacán, el poder hoy camina desde Guerrero, donde los trabajadores de la CETEC incluso obligaron a la gobernadora a que fuera a su plantón. Camina desde Chiapas, compañeras y compañeros, en donde hay un gran frente. Camina con la voz de la APO, camina con la resistencia, camina con los plantones, camina con lucha de clases, y este segundo Congreso, compañeras y compañeros, es una esperanza para seguir caminando en esa dirección. ¡Que viva la CENTE, compañeras y compañeros! ¡Que viva nuestra lucha de clases! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Vamos hacia una Asamblea Nacional del Proletariado y los pueblos de México! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bien, continúa Yania Morgado Crisóstomo, de la organización Pan y Rosas, y se prepara Rubicel Pacheco Fernández de la CENEO. Muy buenos días. La pasada vez, una delegación de maestras de Pan y Rosas acudimos a la conferencia de resistencias, en el cual el día de hoy presentamos una carta en este espacio, Ciudad de México, a 8 de abril de 2022. A las y a los maestros asistentes al segundo Congreso Nacional Político Educativo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a las maestras y maestros de todo el país, a las organizaciones magisteriales, sociales y de mujeres dentro del gremio magisterial. Las maestras y maestros del país recibimos este segundo Congreso Político convocado por la CENTE en un momento de crisis económica que continúa profundizándose. Tras 2 años de pandemia, padeciendo un ataque, desde la aprobación de la reforma educativa de López Obrador, que no cambió el espíritu neoliberal. En educación se conserva la misma estructura vertical y autoritaria
que ha permitido atropellos de todo tipo a nuestros derechos laborales. Quienes padecemos de forma más cruenta esta situación somos las maestras, que hoy representamos el nivel preescolar, el 93.2% del gremio. En primaria el 67.3% y en secundaria el 52.2%. Esta dura situación de violencia, precarización, ha despertado un amplio movimiento de mujeres. En un país que ocupa el primer lugar mundial en embarazos de niñas y adolescentes, el magisterio no puede voltear hacia otro lado mientras la situación de las mujeres y las infancias continúa empeorando. Las maestras que suscribimos este documento pensamos que es urgente democratizar nuestro sindicato y arrebatándoselo a los charros para que se defienda nuestros intereses y nuestras demandas como trabajadoras, pero también como mujeres. Creemos que es de suma importancia que las demandas de las mujeres trabajadoras comiencen a tener un lugar destacado en la vida política sindical, tanto en la lucha del magisterio combativo como en el propio movimiento feminista. Pues en ambos sectores luchamos por educación sexual integral para poder decidir, servicios de salud dignos para toda la población, contra la violencia feminicida y patriarcal, así como contra la precarización laboral. En ese sentido, consideramos urgente que este Congreso retome estas demandas y les otorgue el lugar destacado que merecen, no solo por las reivindicaciones de las maestras, sino también las necesidades de nuestras alumnas y las madres de familia. Proponemos que este Congreso retome y discuta estos temas que nos parecen de suma importancia al tratarse de un gremio mayoritariamente femenino y puedan tomarse resoluciones al respecto que coadyuven a impulsar las demandas de las mujeres y de las maestras. Asimismo, consideramos urgente la conformación de comisiones de mujeres de cada escuela y zona por zona, para que nosotras tengamos un espacio para discutir desde nuestros centros de trabajo nuestras demandas y reivindicaciones. Consideramos fundamentalmente luchar manteniendo la independencia política del Estado y los partidos del régimen, que con la confianza esté enfocada a nuestras propias fuerzas y en la unidad de nuestra clase y sus mujeres movilizadas en las calles para lograr nuestros objetivos. Necesitamos que las organizaciones sindicales que se dicen democráticas como la CENTE respondan a nuestras demandas y se unan a la lucha por nuestros derechos, como el derecho a decidir y por educación sexual integral. Hacemos un llamado a la CENTE, así como al conjunto de los sindicatos educativos de todos los niveles educativos que se reivindican democráticos, como el SUNAM, a sumarse activamente a la campaña por el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito en todo el país, que distintas organizaciones feministas y sociales comenzamos a impulsar para luchar en unidad por nuestros derechos. Maestras de diferentes niveles educativos organizadas en pan y rosas. Saludos combativos, compañeros. Saludos a los camaradas de este Congreso. Bien, ya tenemos en la mesa de secretarios generales a la compañera Maura Elena López Aguilar de la sección 34 de Zacatecas. Y también al compañero Eloy López Hernández de la sección 22 de Oaxaca. Bien, continuamos con el compañero Rubicel Pacheco Fernández de la CENEO y se prepara Fernando Martínez Amaya de egresados de Oaxaca.
Buenas tardes, compañeros. Reciban un cordial y combativo saludo de parte de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca y la generación de egresados 2017-2021. Como coordinadora y egresados, reiteramos el total respaldo a la coordinadora y su proceso de democratización, así como nos posicionamos en total rechazo al UCICAM por la esencia neoliberal que tiene y que sigue manteniendo desde la reforma peñista. Por tal motivo, y debido a las necesidades que presentan cada una de las escuelas normales pertenecientes a la CENEO, emitimos un pliego petitorio el día 14 de febrero del presente año. En dicho pliego petitorio se expresa y ratifica la necesidad y exigimos la contratación de los compañeros egresados de la generación 2017-2021, sin ningún tipo de condicionamiento o evaluación. Así como el reconocimiento, respeto y autonomía a los diferentes comités y o consejos estudiantiles de cada una de las escuelas normales pertenecientes a la coordinadora estudiantil. De esta forma, presentamos la exigencia de solucionar las problemáticas de la escuela normal bilingüe intercultural del Estado de Oaxaca, respetando las particularidades propias de la misma. Nos posicionamos en total rechazo a la licenciatura en Educación Inclusiva. Respaldamos a los compañeros de la Escuela Normal de Educación Especial en las exigencias de mantener su licenciatura. De igual forma, la coordinadora estudiantil presenta la exigencia y la necesidad de continuar con los planes y programas de estudio alternos y rechazamos cualquier imposición de mallas curriculares. En el mismo sentido, condenamos la criminalización de la lucha y el hostigamiento por parte de las autoridades. Se les comunica e informa que nosotros como coordinadora estudiantil y egresados llevamos aproximadamente 1 mes y medio de lucha. 1 mes y medio de movilización, 1 mes y medio que hemos estado en resistencia y continuaremos estando en resistencia. Hasta la victoria siempre, compañeros. Gracias. Ahora tenemos la participación de Fernando Martínez Amaya, de los egresados de Oaxaca. Se prepara, por favor, Rodolfo Bautista, de Nuevo País. Hacemos el llamado, compañeros, a que se limiten a los 3 establecidos, por favor. Gracias. Aquí y ahora, con la coordinadora. Buenas tardes, compañeras y compañeros maestros, organizaciones sociales. Reciban un fraterno y combativo saludo de los compañeros egresados normalistas de la generación 2017-2021 del Estado de Oaxaca. Nos encontramos aquí primeramente en total respaldo al movimiento democrático de los trabajadores de la educación, que, como ya lo mencionaron, ha encaminado las propuestas democráticas en torno a la educación en todo el país desde ya hace más de 32 años. Nosotros reiteramos la necesidad de construir una propuesta educativa que realmente surja desde las necesidades y desde la realidad que observan los maestros frente al grupo, y no desde el escritorio y desde las ideas que las instituciones han impuesto a través de las reformas estructurales en educación, que poco o nada han abonado a la vida educativa de nuestro país. De la misma forma, reiteramos nuestro total respaldo a nuestros compañeros de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca en torno a las necesidades y sus peticiones, ya que desde hace 1 mes y medio, como menciona el compañero, nos encontramos en paro y también nos encontramos movilizados en las calles del centro de nuestra ciudad. Esto principalmente en rechazo total hacia los procesos de evaluación y de selección que determina ahora el UCICAM en torno a la nueva reforma educativa. Dejamos en claro, compañeros, que no vamos a dar ni un paso atrás hasta eliminar esta reforma
y garantizar que cada uno de los compañeros y las compañeras de las normales tenga la certeza laboral de tener trabajo al egresar de las mismas. ¡CNEO vive! ¡CNEO vive! ¡CNEO vive! Duro, compañeros. Adelante, Rodolfo Bautista, de Nuevo País. Se prepara Ulises Uribe Gaoma, del ESME. Compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Reciban un saludo desde el Movimiento Social Nuevo País. Tal como ustedes convocaron en la llamada a la convergencia en las resistencias, creemos fundamental rediscutir los problemas nacionales a partir de las demandas que tenemos. Si bien sabemos que veníamos de una crisis de representación política y una crisis del sistema de partidos y que el actual gobierno de alguna manera contuvo esa crisis de representación, hoy nos queda claro que es necesario rediscutir y rearticular el movimiento social para poder volver a representar las luchas nacionales. Creemos que su Congreso es importante en el sentido de lo que plantean. Rediscutir la democratización del CENTE, poner el sindicato de la educación al servicio de los problemas nacionales y rediscutir el sistema educativo con un horizonte de la transformación social. Creemos fundamental que el llamado también de las convergencias nos lleva a repensar no solo el papel de la educación en términos de las condiciones salariales de los trabajadores de la educación, sino cómo responde la educación a la crisis sistémica que tenemos en el mundo, cómo respondemos a los problemas de despojo territorial, a los problemas de conflicto medioambiental y a la necesidad de una segunda independencia por parte de todos los mexicanos. Reciban un saludo, compañeros, con el pueblo hasta la victoria, venceremos. Ahora tenemos la participación del compañero Ulises Uribe Gaoma, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se prepara Florentino López Martínez, del FPR, por favor. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Reciban un saludo fraternal y combativo de nuestra dirección sindical, de nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores, de la digna Resistencia Esmeíta, hoy compañeros, y también de la nueva Central de Trabajadores, donde alberga compañeros y compañeras que forman parte de las cooperativas más importantes en nuestro país y también del sindicalismo democrático independiente. Hoy, compañeros, también es importante y agradecemos la invitación a este segundo Congreso Nacional Educativo. Saludamos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a todas y a todos los compañeros que definitivamente que estamos viviendo en momentos críticos en nuestro país y que hoy y en todo el mundo, derivado de una situación de pandemia, de una situación también que nos ha venido pegando a todos los trabajadores y trabajadoras, sobre todo en el empleo. Tomamos parte, los trabajadores, de una estadística, desgraciadamente, el desempleo, la precariedad, la falta de oportunidades que en algún momento, por gobiernos neoliberales, dijeron que iba a cambiar toda la situación en nuestro país. Hoy, necesariamente tiene que haber tiene que voltear el Ejecutivo Federal, que dijo que todo iba a cambiar, aquel que dijo que en todo momento era diferente y que hoy no hay un resultado como tal. Hoy se hablan acerca de organizaciones sindicales, populares, estudiantiles, que están en esta parte de la resistencia, oponiendo fuerza a la fuerza, y que definitivamente decimos que sí tiene que haber un diálogo, ese diálogo con la coordinadora, ese diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, ese diálogo con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, ese diálogo que se ha perdido y que hoy reclamamos como trabajadoras y como trabajadores, porque necesariamente nosotros decimos que sí somos una fuerza productiva y palanca de desarrollo en nuestro país, los trabajadores y trabajadoras, pero necesariamente hay que obligar, si no nos hacen caso, porque bien lo comentan los secretarios generales, han hecho caso, oídos sordos, no nos voltean a ver, y precisamente que este mismo Congreso Nacional de la CENTE, que es un referente importante y donde se tomarán las decisiones importantes estratégicas
para poder llevar por buen camino estos mismos trabajos, pues deseamos que así lo sea. Saludamos desde nuestra organización sindical a todos los secretarios generales y decimos aquí y ahora con la coordinadora. ¡Viva la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, compañeros! ¡Viva la CENTE! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Gracias. Bien, continuamos con Florentino López Martínez del FPR. Se prepara Adán Mejía López de Huacol. Magisterio y pueblo unido jamás serán vencidos. Magisterio y pueblo unido jamás serán vencidos. Estimados compañeros y compañeras de esta mesa del Presidium, queridos camaradas, delegados de los 32 estados de la República, representados en este segundo Congreso Nacional Político Educativo de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. A nombre de quienes levantamos la lucha por el socialismo científico en este país, reciban un combativo y revolucionario saludo. Estamos aquí porque estamos convencidos, compañeros, de que la CENTE sigue siendo un instrumento de lucha, no solamente para los maestros democráticos del país, sino una palanca para la clase obrera, para los pueblos de México, en esta lucha de clases que se sigue librando y cada día con mayor profundidad en este país, compañeras y compañeros. Estamos aquí para ratificar nuestro compromiso de seguir caminando por la construcción de esa alternativa, de esa transformación democrática y revolucionaria de este país. Estamos aquí porque estamos seguros de que hoy la CENTE comprende a cabalidad de que hace falta retomar el camino por construir un solo movimiento a nivel nacional de obreros, campesinos, estudiantes, amas de casa, mujeres, para hacer la fuerza transformadora de este país, para avanzar en la acumulación revolucionaria de fuerzas, para construir una gran Asamblea Nacional del Proletariado y los pueblos de México. Estamos aquí, compañeros, porque estamos convencidos de que este momento político lo comprende la coordinadora, como ya lo hemos escuchado, es momento de retomar nuevamente las calles, es momento no solamente de empujar la lucha por la solución de las demandas de la CENTE, en donde por supuesto vamos a acompañar esta lucha y para eso estamos aquí, compañeras y compañeros. Pero vamos a lanzarnos a una nueva etapa de recuperar la lucha y la movilización, avanzar hacia la idea de que este país solamente se transformará mediante un proceso revolucionario, mediante la revolución proletaria, o no será, compañeras y compañeros. Finalmente, y con mucha humildad, les queremos pedir la solidaridad para integrar en los pronunciamientos de este Congreso el castigo a los responsables de los asesinatos de nuestros compañeros Tomás José Martínez Pinacho, Manuel Cartas Pérez, asesinados en este periodo de la 4T por el gobierno priista del estado de Oaxaca. ¡Que viva la CENTE, camaradas! La participación de Adán Mejía López de Huacol y se prepara Daniel Mayoral López del Comité de Víctimas de Nochixtlán. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora.
Buenos días. Reciban este segundo Congreso Nacional Político Educativo, un fraterno y combativo saludo de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha. Venimos hoy a ratificar nuestro compromiso de unidad con cada una de las secciones de la coordinadora, con cada uno de los referentes políticos que se encuentran aquí reunidos y que estamos participando ya sobre los trabajos del Encuentro Nacional de las Resistencias, donde daremos la batalla, la lucha, para, como los compañeros que me precedieron lo han dicho, la formación, el sostenimiento y llevar adelante un polo de unidad en las calles que nos permita, mediante la movilización, hacer frente al momento crítico en el que se encuentra en este momento el movimiento social a nivel nacional. Asumimos las tareas que desde los diferentes espacios de discusión de la coordinadora han sido encomendados al movimiento social, refrendamos el grito y puño de unidad y nos declaramos listos a la movilización en cuanto los resolutivos producto de la discusión de espacios como este nos convoquen a las calles una vez más a movilizarnos y a la lucha. Sea pues, compañeros, como lo dijeron también, venimos desde Oaxaca a pedir el pronunciamiento de apoyo en la lucha por la libertad de nuestro compañero preso político, William García Méndez, que lleva más de 9 años preso por dar la lucha en la defensa de los trabajadores del transporte en contra de las mafias que de manera caciquil, delincuencial y mafiosa lo controlan en el estado de Oaxaca. De manera humilde pedimos que este espacio también se pronuncie, este Congreso Nacional, por su libertad. También venimos a dejar nuestro apoyo a la lucha normalista también, que se está movilizando en estos momentos en la ciudad de Oaxaca, una fuerte campaña de criminalización que los pretende poner en la ruta de la represión y ante lo cual, como organizaciones, también solicitamos que se dé el apoyo a los compañeros normalistas para impedir que se dé una acción de cualquier tipo represiva en su contra. Ya hubo intentos donde incluso autoridades municipales emanadas de Morena trataron de confrontar al normalismo con grupos de choque, de sicarios, de gente armada, y que por fortuna y casualidad no desencadenó en una tragedia, pero que esa situación tiene un nuevo responsable. Venimos también y condenamos, por último, cualquier intento de los políticos que en turno se encuentran a lo largo y ancho del país en la lucha por las gobernaturas, tratando de responsabilizar de la crisis política, social, económica que vive el país, en cualquiera de sus formas, al magisterio democrático y combativo, como ya hubo el ejemplo de precandidatos, ahora candidatos en la lucha por la gobernatura en el estado de Oaxaca, que trataban de culpar de un supuesto rezago educativo a los trabajadores de la educación. Rechazamos esos intentos y desde las calles nos declaramos listos a movilizarnos en defensa de nuestros maestros y de nuestra Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Un saludo a todos los compañeros y que viva la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. ¡Que viva la gente! ¡Viva! ¡Que viva el movimiento social! ¡Viva! Continúa Daniel Mayoral López de COVID y se prepara J. Álvaro Carrillo del FPR de Oaxaca. Muy buenas tardes, maestros, maestras de esta coordinadora. Reciban un cordial saludo de parte del Comité de Víctimas de ese fatal 19 de junio y de todos los sobrevivientes de ese Día del Padre que las fuerzas federales fueron a festejarnos allá en Asunción, Nochixtlán. Queremos y venimos ante todos ustedes a hacerles una cordial invitación para que este 18 y 19 de junio nos acompañen en el estado de Oaxaca, en el distrito de Nochixtlán, en donde estaremos nuevamente recordando a nuestros camaradas que dieron su vida por detener la mal llamada reforma educativa. No podemos decirles más, maestros, que estamos con ustedes. Creo que se derramó sangre de nuestros camaradas que dejaron a sus familias, a sus niños huérfanos, y es muestra que estamos con todos ustedes. Y el día que ustedes digan que tenemos que salir a la calle, no lo duden, maestros, allí estaremos porque
lo único que nos quitó nuestro Estado fue el miedo que todavía teníamos. Y ahora estamos decididos, y si nos toca perder, ni modos, estamos decididos porque la lucha así es. También, de una manera humilde, le pedimos a nuestros secretarios generales que ojalá en esa mesa de negociación nosotros pedimos la exigencia por justicia y verdad de esa masacre que fue orquestada por el Estado nacional, estatal y municipal en Asunción, Nochitlán, maestros y maestras. Así que no lo duden, estamos con ustedes y hasta la victoria siempre. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. Nochitlán vive, la lucha sigue. Nochitlán vive, la lucha sigue. Gracias, maestros. Duro. Bien. Pasa Álvaro Carrillo de FPR Oaxaca. Se prepara Ingrid Sánchez. Buenos días, compañeros, compañeras. Me ha tocado leer el pequeño documento que traemos a nombre de la Red Estatal de Víctimas de Oaxaca, Tomás Martínez. ¡Viva el segundo Congreso Político Educativo de la CENTE, compañeros! La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, desde el 17 de diciembre de 1979, en que se fundó, es un referente de lucha del magisterio democrático, pero también de la lucha de los pueblos de México. Durante 43 años de vida, se convierte en una punta de lanza para oponerse a la política neoliberal del régimen y por ello, en el movimiento popular oaxaqueño, reconocemos esta trayectoria de lucha. En Oaxaca acompañamos a la sección 22 del CENTE durante duras luchas, en el 2006 con la APO, en 2013 contra la reforma educativa de Peña Nieto, en 2016 ante la agresión de Gabino Cue y Peña Nieto al magisterio oaxaqueño. Estas luchas generaron persecución hacia el movimiento social, asesinatos, masacres y detenciones arbitrarias. Las acciones represivas del Estado fueron las que dieron origen a la necesidad de crear un referente que reivindique las demandas de justicia. Allí es donde nace la Red Estatal de Víctimas de Oaxaca, Tomás Martínez. Los casos emblemáticos de la masacre de Nochixtlán, la masacre de San Mateo del Mar, los asesinatos de Tomás Martínez y Manuel Cartas, la desaparición del profesor Modesto Patolsin y el joven René Alejandro, las detenciones arbitrarias de William García y decenas de presos de la región Losicha, la violencia en la región Triqui y la Sierra Sur son ejemplos de una guerra de baja intensidad por desaparecer a la oposición real en contra de este régimen. Es en este contexto que nos presentamos en este Congreso Político Educativo de la CENTE para anunciar que somos, como el Magisterio Democrático, parte activa de la lucha social. Llamamos a este Congreso a asumir como suyas las demandas de justicia que fueron a un lado durante los últimos años, pues las agresiones y hostigamiento continúan para aquellos que se oponen de forma real a que los proyectos de los poderosos se impongan en sus comunidades y pueblos. Saludamos los trabajos de este evento y esperamos que tomen las mejores decisiones para el movimiento magisterial, la unidad de sus luchas con los pueblos, construyendo las rutas necesarias por aglutinar el apoyo y respaldo popular. Solidariamente, Red Estatal de Oaxaca, Tomás Martínez. Muchas gracias, compañeros, y hasta la victoria, CENTE. Hasta la victoria. Ingrid Sánchez, de la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos y Revolucionarios del Mundo. Y se Cruz, de la Asamblea Cultural Comunitaria. Hacemos una solicitud a las organizaciones que han pedido pronunciamiento que nos lo pudieran hacer llegar por escrito, por favor. Gracias. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Compañeros, compañeras, profesores, buenas tardes, muchas gracias por darnos la palabra.
Venimos de parte de la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos y Revolucionarios del Mundo. Es una organización que se fundó en 2016. Actualmente hay compañeros y organizaciones de países como Argentina, Chile, Colombia, Perú y bueno, México, que nos hemos venido organizando, que hemos venido luchando por la libertad de los presos políticos, como ustedes bien lo saben, porque desafortunadamente el magisterio también ha sido víctima de todas estas campañas de criminalización y fascistización de los estados. Pues los presos políticos suelen ser el eslabón más débil de la lucha social y suele ser muchas veces uno de los sectores contra quien el Estado impulsa medidas nuevas o relativamente nuevas para aumentar la criminalización, para aumentar la represión e incluso dar pasos más allá. Como coordinadora queremos compartirles un par de cosas en ese sentido. El primero es que hemos venido analizando que a nivel internacional los estados, la burguesía, aplican lo que en legislación se llama el derecho penal del enemigo, que consiste en una legislación justamente de carácter fascista inventada por los alemanes nazis, en donde a los acusados se les considera como enemigos y se les quitan absolutamente todos sus derechos civiles, se les juzga como si fueran no ciudadanos y en muchas ocasiones, pues por ejemplo, se hacen leyes a modo que se aplican de manera retroactiva o incluso se les juzgan por delitos que ni siquiera han cometido. En muchas ocasiones vemos y denunciamos la criminalización de la protesta popular. Sin embargo, este problema del derecho penal del enemigo es un paso más allá de esa criminalización, porque con el derecho penal del enemigo ni siquiera se aplican los propios derechos garantistas, los derechos humanos o los derechos fundamentales que incluso en las propias legislaciones burguesas están incluidos. Es decir, ellos mismos construyen otra legislación para atacarnos a todos los luchadores sociales, a los activistas, a los demócratas, a los revolucionarios y a los comunistas. Esto es algo que ya se está aplicando en diversas partes del mundo. Hay muchísimos casos. Por ejemplo, está el caso de los compañeros peruanos, activistas detenidos a quienes se les está juzgando simplemente por su adscripción ideológica. Ellos se reivindican marxistas, leninistas, maoístas, y el Estado los ha detenido y les ha juzgado y los ha incluso condenado por decir: tú eres de esta postura ideológica y estás pensando o estás diciendo que se tiene que hacer la revolución, entonces te detenemos y te damos 1, 2, 3 cadenas perpetuas. En los juicios les niegan el derecho a contar con sus abogados, les quitan a sus abogados, les ponen abogados de oficio que no conocen sus casos, les crean leyes a modo completamente, que son completamente dirigidas de manera específica y que se las aplican retroactivamente, y un sinfín de medidas legales que utilizan para detener la movilización social. En nuestro país, como coordinadora, hemos visto que también se empieza a aplicar esto, no de manera tan brutal como en el caso de Perú o en otros casos como Turquía o en Medio Oriente en general, pero también se empieza a aplicar. Uno de los casos es el caso de la compañera Kenia Hernández, que seguramente todos ustedes han oído nombrar. A la compañera se le han ido creando leyes a modo, se ha criminalizado y agravado los delitos por los cuales se le persigue, y en ese sentido vemos que son pequeños avances que está dando el Estado mexicano para aplicar esta legislación sobre el derecho penal del enemigo. Creemos que es bien importante que como movimiento social atendamos estos temas legales, porque muchas veces no hacemos caso de eso y únicamente nos movilizamos. Es importante movilizarse, pero también es importante dar la lucha en los tribunales. Es una de las cosas que les queríamos compartir como coordinador. También les queremos hacer la invitación. Vamos a realizar un encuentro y vamos a conmemorar el Día Internacional por la Libertad de los Presos Políticos. Va a ser un evento que se va a realizar el 23, 24 y 25 de abril en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez, allá en la ciudad de Oaxaca. Están totalmente invitados, tanto si son solidarios con las luchas de los presos políticos, o si en alguna de sus secciones hay presos políticos, pues los invitamos a que se acerquen. Se van a exponer estos casos y se va a discutir las formas en las que podremos organizarnos para luchar por la libertad de los presos. Eso es prácticamente todo lo que les queríamos comentar. Vemos que es importante seguir haciendo este hincapié, porque en el contexto de la crisis económica capitalista, como ustedes, como toda la clase trabajadora, nos explotan cada vez
vez más, eso genera movilización, genera lucha y eso va a generar también presos políticos. Por eso es importante que nos organicemos en ese sentido. Compañeros, profesores, profesoras, los invitamos a este evento. Algunos compañeros les van a estar repartiendo unos volantitos y vamos a pasar un botecito de solidaridad para organizar este evento y recibir a compañeros de diversas partes del mundo. Muchas gracias. ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! Gracias, maestros. Dani Cruz, de la Asamblea Cultural Comunitaria, y se prepara Jorge Velázquez, de Amilcingo, Morelos. Si el Estado no responde, tomaremos los pilares, soluciona las demandas o acciones radicales. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Nosotros somos de la Asamblea de Cultura Comunitaria, trabajadoras y trabajadores de Pilares. Hoy vengo aquí en representación de las y los compañeros que ya estamos fuera de los Pilares por las políticas represivas del Estado de la Ciudad de México y también por las y los compañeros que aún siguen trabajando. En estos meses, dentro de Cultura Comunitaria, hemos experimentado un proceso organizativo muy importante en la lucha por ganar derechos laborales que el Estado, a partir de las políticas públicas de la 4T, nos ha arrebatado, pues ha precarizado nuestro trabajo a partir de la tercerización del mismo, los programas sociales en general y en cultura comunitaria en particular. Es indignante ver maltrato, acoso, hostigamiento, represión y persecución que Secretaría de Cultura de la Ciudad de México está ejerciendo hacia las y los trabajadores de cultura. Ya sea porque existe una activa participación en la lucha o para coaccionar a las y los compañeros, con políticas como dejar sin empleo a las personas más activas en el movimiento, gracias a las cuales se han abierto espacios para más de 700 trabajadores y trabajadoras, o dejando todo el poder a los coordinadores de los pilares, quienes en muchas de las ocasiones han abusado de su poder, asignando horarios a priori, obligando a las y los trabajadores a dar talleres distintos a sus propuestas, sacándonos a las calles, sin mesas, sin sillas, sin una sombra, exponiendo nuestra integridad, obligándonos a dar talleres en puntos de venta de drogas, obligándonos a trabajar más de 30 horas a la semana, disponiendo incluso de nuestra noche para llenar papelería administrativa, etcétera. La lista es larga. Es evidente que no es culpa directa de los coordinadores de Pilares, pues ellos obedecen órdenes del gobierno de la ciudad, cual militar en el ejército, ocupando nuestro trabajo para inflar números en las elecciones, invitando abiertamente a las y los compañeros a hacer proselitismo en las campañas de Morena. Al gobierno no le importa la cultura, lo que le importa es no perder su bastión electoral. La historia nos ha demostrado que no podemos confiar en la buena voluntad política de las y los funcionarios. Es por ello que hacemos un llamado a las organizaciones, a la organización en cada uno de los espacios, colectivos, pilares, faros o escuelas, para preparar el paro de trabajadoras y trabajadores de Pilares, pues nosotros sostenemos con nuestro trabajo los programas sociales. Sin embargo, somos el sector más golpeado. Las demandas de que el Estado nos reconozca como trabajadores, que nos dé condiciones dignas, así como materiales para poder desarrollar nuestras actividades, seguro médico, jornadas laborales conforme a la ley, prestaciones, etcétera, son legítimas y pueden ser una realidad. Es momento de tomar en nuestras manos el rumbo de Pilares. Es momento de trabajar en la verdadera cultura comunitaria, pues no somos becarios como ya lo hemos gritado 1000 veces en las calles, somos trabajadores del Estado. Hoy venimos a saludar su lucha, pues son un ejemplo de frente coordinado, de disidencia, de resistencia, porque ustedes nos han demostrado que los derechos no se negocian, se arrebatan.
a través de la organización, de la movilización, de la concientización, porque ustedes nos han demostrado que la educación tiene que caminar de la mano del pueblo. Si quieren que trabajemos 30 horas a la semana, que el Estado nos reconozca como trabajadores. Reinstalación inmediata a todas las y los compañeros que dejaron sin empleo por organizarse ante la injusticia y la explotación, la organización. Rumbo al pago de trabajadores y trabajadoras de pilares hasta alcanzar plenos derechos laborales. Al gobierno no le importa en la educación trabajar, le importa la policía y la Guardia Nacional. Muchas gracias, compañeras, compañeros, y bueno, los invitamos a solidarizarse con nuestro fondo de lucha porque pues ya muchos estamos desempleados justamente por hacer estos procesos organizativos y bueno, pues nos apoyarían mucho. Gracias. Bien, Jorge Velázquez de Amilcingo, Morelos, y se prepara Adriana Urrea del Notimex. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata viva y vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Zapata vive, vive y vive! ¡La lucha sigue, sigue, sigue! Reciban un combativo saludo desde la comunidad indígena de Amilcingo, Morelos. A los delegados y delegadas a este segundo congreso, les damos un saludo fraterno desde el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala, también de la Asamblea de los Pueblos Permanentes de Morelos, también parte del Congreso Nacional Indígena. Como ustedes saben, el 20 de febrero del 2019, 23 y 24 de febrero, una consulta que venía a la puerta, Samir Flores Soberanes fue asesinado afuera de su casa, donde hoy llevamos más de 3 años, donde no se ha resuelto el caso. Como pasó en Atenco, en esa consulta amañada y a modo, en esta consulta del 23 y 24 de febrero, en Puebla, Tlaxcala y Morelos también fue amañado y a modo y lo veníamos denunciado. Samir fue asesinado 3 días y hasta el día de hoy el gobernador inútil que tenemos, Cuauhtémoc Blanco, no ha resuelto nada. Ni el fiscal del estado que también fue impuesto por el gobernador ese entonces, Graco Ramírez. También queremos que en este caso se pronuncie para exigirle justicia a nuestro compañero Samir Flores. También el 22 de marzo salió una caravana en Juan C. Bonilla por la vida y por el agua, donde han recorrido varios municipios y estados de la República, donde siguen exigiendo justicia para Samir, como también que se pare toda la represión en todas las comunidades, porque nos están arrebatando nuestro territorio y el agua. Y es así que nos vamos a conjuntar el día 10 de abril, la caravana, con los compañeros de organizaciones en una rueda de prensa en el Antimonumento de los 43. También queremos que se sumen a esta jornada nacional, que el día 10 de abril, allá en Mayala, en el plantón de Azurco, estaremos haciendo un encuentro, y el día 11 de abril, a las 10 de la mañana, enfrente de la termoeléctrica de Huesa, estaremos haciendo un mitin político. Y ese mismo día 11, en la tarde-noche, estaremos en Amilcingo, donde también se estará haciendo un mitin político. Y el día 12, en Plaza de Armas, en el Zócalo de Cuernavaca, se estará llevando a cabo una rueda de prensa. Ese mismo día 12, por la tarde, se estará asistiendo a Teclama y Coantepec, allá en Morelos, donde también estaremos asistiendo en un mitin político, ya que los compañeros también les están imponiendo las minas a tajo abierto. También queremos que este Congreso se pronuncie en respaldo a los pueblos, en apoyo a los pueblos, en contra de todos los megaproyectos. Como sabemos, los megaproyectos de esta 4T y de este AMLO está imponiendo el proyecto integral Morelos, el tren transísmico y el mal llamada Tren Maya. Entonces queremos que este Congreso se pronuncie en apoyo a esos pueblos. Como sabemos,
que este 10 de abril es pura simulación de lo que van a hacer este consenso que se están haciendo, y esperemos que este Congreso también se pronuncie en contra de esa consulta amañada que ya viene en puerta. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Adriana Urrea de Sud Notimex. Se prepara Cristino Palacios de Más. Buenas tardes, compañeros. Nosotros en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, ustedes lo saben bien porque otras veces he venido a solicitar su apoyo, hoy estamos cumpliendo 778 días de huelga. Es una huelga en donde nuestro patrón pues es el Estado, es el gobierno, y simplemente para nosotros ha tenido omisión, ilegalidad, no nos ha querido ver, nos ha perseguido, me ha querido meter a la cárcel por encabezar esta huelga. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque hemos venido escuchando diferentes problemáticas que se están viviendo a lo largo de este país. Son problemáticas que enfrentamos la clase trabajadora. Para nosotros es muy importante estar aquí con ustedes, no solo para manifestarles la solidaridad, sino para decirles que lo que ustedes logren de este Congreso y lo que ustedes vayan a hacer hacia adelante, primero van a ir acompañados de todas estas organizaciones que hemos estado aquí, lo mismo que Sud Notimex, pero también va a sentar un referente para la clase trabajadora de este país, como siempre lo han hecho. Ustedes, desde la coordinadora, son pieza clave para la movilización del sector laboral. Por eso es que hoy les vengo a reiterar nuestra solidaridad, agradecerles el acompañamiento que nos han dado en estos 778 días de huelga y decirles que hoy desafortunadamente el embate está con todo, sean gobiernos municipales, estatales, federales. Hoy a este gobierno, a estas autoridades, lo que menos les interesa son los derechos de las y los trabajadores, solo les interesa cuando necesitan una votación, solo les interesa cuando hay una consulta. Ahí son importantes, somos importantes los trabajadores, pero mientras buscan la manera de quitarnos nuestros derechos, y eso es lo que no se puede permitir. Por eso reitero la importancia de que hoy estén aquí reunidos, no solo para la clase trabajadora, sino para todo el país. En lo que ustedes resuelvan, el acompañarnos también en nuestras luchas que hemos manifestado aquí, que en muchas se nos ha acompañado, es importante para que podamos seguir adelante y alcanzar respuesta a nuestras justas demandas. Así que, compañeros, como siempre digo, para ustedes y para nosotros no hay que dar ni un paso atrás, compañeros. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Tenemos ahora la participación de Cristina Palacios y Heribek Humado Pedraza, más y CDV de Uzuntlán. Aquí y ahora, con la coordinadora. Buenas tardes, camaradas, referentes importantes de la educación de nuestro país. Honorable Congreso Político Educativo, agradecemos el espacio que nos brindan y reciban un cordial saludo combativo por parte del Movimiento de Acción Social y por parte del Comité de Víctimas y Familiares ICOPS de la masacre en Huasantlán del Río, en el municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca. Es importante ubicarnos en los hechos ocurridos el 21 de junio del 2020 en la agencia de Huasantlán, en donde
un grupo paramilitar atacó, torturó y quemó vivos a 13 hombres y 2 mujeres, hermanos y cots. Únicamente solicitaban sus derechos políticos electorales. A más de 1 año y 9 meses, nuestros hermanos y cots iniciaron un plantón indefinido frente a Palacio de Gobierno en el estado de Oaxaca y hemos nosotros iniciado diferentes actividades en exigencia de justicia. Hemos visitado la Fiscalía General del Estado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Iniciamos una caravana el día 9 de agosto del 2021 desde Oaxaca hasta la Ciudad de México en exigencia de verdad y justicia para nuestros hermanos caídos. Y a más de 1 año y 9 meses no ha habido respuesta alguna. Esta masacre es tan grave como la de Ayotzinapa en 2014. Tan vil y macabra como la de Acteal en Chiapas del 97. Y tan artera y calculada como la de Tlatelolco en 1968. Es por ello que de manera respetuosa, de manera fraterna, solicitamos a este honorable Congreso un pronunciamiento en favor, en exigencia de justicia para el Comité de Víctimas y Familiares y COTS de la masacre en San Mateo del Mar, en el estado de Oaxaca. ¡Zapata vive! Aquí, ahora, con la coordinadora. Hasta la victoria siempre, camaradas. Tenemos ahora la participación de María de la Luz Arriaga, de la sección mexicana Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, y se prepara María Ramos Casiano, de la Red Social para la Educación Pública. Les recordamos, compañeros, que nos hagan llegar por escrito sus pronunciamientos, por favor. Gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Reciban un saludo de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, que la formamos sindicatos académicos y estudiantes de México, Estados Unidos y Canadá, en especial de la Federación de Maestros de Columbia Británica de Canadá, de la Federación de Maestros de Secundaria de Ontario y de la Federación de Maestros de Chicago, y de todas las organizaciones y académicos y estudiantes de la sección mexicana de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública. La importancia de este segundo Congreso Político Educativo de la CENTE es evidente. Vivimos un momento de crisis marcado por lo económico, pero también por la pandemia. También estamos en una crisis civilizatoria. El medio ambiente está en juego, nuestra vida está en juego. Hoy hay grandes desafíos, ya se dijo aquí por los secretarios generales de la CENTE. El mayor, desde nuestro punto de vista, es que estamos obligados a mostrar la continuidad de las políticas neoliberales en educación con este gobierno. Hablar de reforma educativa neoliberal con Peña Nieto era muy evidente y muy claro para todos y todas, para la población, para los padres de familia, para los estudiantes. Hoy en día no podemos nada más decir que la política de AMLO es neoliberal. Tenemos que mostrar dónde está la continuidad. Es nuestra obligación como trabajadores de la educación, de educación superior o de educación básica. La continuidad está en los procesos de privatización, en la precarización, pero también en la aplicación de la prueba PISA. Acaba de publicarse que de nuevo
se va a aplicar la prueba PISA, cuando la pandemia lo había impedido. Pero no solo eso, aquí se habló de las UMAS. Estamos obligados y obligadas también a exigir, a demandar que se instituya el régimen de pensiones público y solidario y acabar con las afores. No son solo las UMAS. Esto es muy importante. Dos tareas son fundamentales en este momento. Una es dilucidar el contenido de estas políticas y particularmente del proyecto educativo que hoy se pretende echar a andar. La nueva escuela mexicana, que no tiene nada de escuela mexicana ni nada de nueva. Creo que esto es muy evidente y muy importante, pero también hay que mostrar ante la población que hay una disposición de contribuir a una transformación en este país y que si se recurre a un paro, particularmente importante es que quede claro que se cerraron todos los otros caminos, porque si no, corremos el riesgo de tener una correlación de fuerzas desfavorable y una opinión pública en contra. Es muy importante, compañeros y compañeras. Finalmente, mostrar las alternativas que tiene la CENTE desde hace mucho tiempo es fundamental, pero también estamos obligados a seguir actuando de manera local, regional, estatal, nacional, en un horizonte internacional. Desde ahora las invitamos y los invitamos a la próxima conferencia trinacional, va a ser la 15ª que realizaremos en México, de esta coalición trinacional de defensa de la educación pública. Les haremos llegar la convocatoria. Compañeros, compañeras, unidos y organizados, venceremos. María Ramos Casiano, de la Red Social para la Educación Pública. Y se prepara Bernardete Sarabia, de la Confederación de Estudiantes de México. La maestra María Ramos se tuvo que retirar. Ella fue la que repartió las revistas que algunos de ustedes tienen de la red social. Ok, muchas gracias. Entonces, Bernardete Sarabia, de la Confederación de Estudiantes de México, y se prepara Tania Marcela Díaz Guerra. Para avanzar, está aquí Alberto Pedraza Carrera. Adelante, compañero. Buenas tardes, compañeros. Un saludo del Frente Nacional de Egresados Normalistas Rurales, que aproximadamente hace seis meses, aquí en esta sección novena, sede de la CENTE, se conformó, donde se convocaron a compañeros de las diferentes normales, egresados de las diferentes normales. Desde ese momento se constituyó nuestro Frente Nacional de Egresados Normalistas Rurales como asociación civil, con el objeto de contribuir a la preservación y enaltecimiento de la educación normal mediante la aportación de propuestas de carácter académico, curricular, administrativo y de cualquier otra índole. Desde esas fechas hemos venido apoyando en las diferentes situaciones que las normales rurales, tanto con la represión en Matumaxá, en Tiripetío, en las compañeras de Teteles, hemos venido difundiendo toda esta problemática y tratando de que en este año 2022, que se celebra el centenario del normalismo rural, tengamos una proyección de las normales rurales y logremos preservarlas, enaltecerlas y que sigan adelante. Desde el 26 de febrero al 30 de abril, el Frente está impulsando el foro El Normalismo Rural en el siglo XXI para impulsar esta preservación, fortalecimiento y vigencia de las normales rurales, para lo cual los invitamos a participar e informarse. La invitación que hago a nombre de los egresados de normales rurales, que aquí vemos, yo creo que un buen número, yo soy egresado de Tenería, es para seguir apoyando la existencia del normalismo rural. Ya sabemos la posición que maneja el gobierno, ya sabemos las medias tintas que trae. Un ejemplo bien claro es la reapertura del MESHE, que
declaraciones pasadas y desde hace rato se viene arrastrando, y los compañeros del Movimiento Nacional por la Reapertura del MESHE vienen impulsando, el cual hay que fortalecer y seguir apoyando. Asimismo, en Tiripetío, Michoacán, para que se impulse, porque es ahí donde en 1922 surgió la primera normal rural en Tacámbaro, para apoyar en los eventos que se vienen realizando. Nosotros, como egresados normalistas rurales, invitamos a todos los maestros en general, pero en particular los que egresamos de estas normales, a contribuir a que se mantengan. Ya saben todos los problemas que se tienen y no es necesario que me explaye en explicarles todo esto. Entonces, la invitación es para que participen en las actividades que convoquen tanto las normales rurales, apoyarlos. Están los compañeros de Ceneo en Oaxaca, está la normal de Tamazulapan, están los compañeros de Tiripetío, en Ezechacán, en Matumaxá. Entonces es necesario que fortalezcamos la unidad para lograr que se mantengan estas normales rurales. En lo particular, reciban un saludo a nombre de nuestro Frente Nacional de Egresados Normalistas Rurales, deseando éxito en este segundo Congreso Político Educativo de la CENTE, y llamamos a la unidad. Ya la unidad se viene conformando el proyecto, entonces necesitamos que avancemos para lograr nuestros propósitos. Ni un paso atrás, compañeros, y mis mejores deseos para ustedes. Juró. Tenemos ahora a la compañera Cecilia Cárdenas Rosas, integrante del Directorio Sindical de Servicios Médicos del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Se prepara Efraín Torres, del Frente Popular Francisco Villa, México Siglo XXI. Muy buenos días a todos, compañeros. Un saludo combatiente para todos ustedes. Mi nombre es Cecilia Cárdenas Rosas, ya me hizo la presentación la maestra. Soy representante de los trabajadores de la Secretaría de Salud de los hospitales de la red hospitalaria, como son generales, pediátricos, materno-infantiles, servicio médico en el sistema penitenciario. Hoy no me siento sola, me siento muy a gusto entre ustedes, agradezco la invitación. Yo lucho día a día por el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, por la convivencia libre de violencia dentro de los centros de trabajo, por el derecho al cumplimiento a la paridad de género, para que las mujeres podamos participar en elecciones sin obstáculos y sin restricción de ningún tipo. Por la libertad sindical, lucho por la erradicación de la violencia en todas sus formas, en contra de las mujeres y de los hombres. Hoy agradezco a todos ustedes la invitación y permitirme estar en este espacio, en este honorable Congreso Nacional por la Democratización de la CENTE y la Educación del país. Mi solidaridad con este Congreso, aquí estoy y no me voy. Hasta la victoria, compañeros. Bueno, compañeros, pasa el compañero Efraín Torres del Frente Popular Francisco Villa, México Siglo XXI, y se prepara Raúl Pérez Ríos. Bueno, educación primero al hijo del obrero, educación después al hijo del burgués. Primero al hijo del obrero, educación después al hijo del burgués. Compañeros, maestros, compañeras, representantes de las organizaciones hermanas que hemos caminado desde hace muchos años este camino. En este camino han quedado muchos compañeros nuestros, compañeros maestros que nos han dado ejemplo de lucha, ejemplo que hemos estado siguiendo paso a paso.
El gobierno y este sistema político cree que con encarcelarnos, desaparecernos, asesinarnos, con eso terminará la lucha de los pueblos oprimidos, que ese ha sido uno de los objetivos de este sistema, que es el que está dominando hasta hoy para someter y saquear a nuestro pueblo. Aquí en esta lucha todos sabemos, compañeros, que han quedado nuestros mejores hijos, hijos que han dado todos por la libertad, por la victoria, porque salga nuestro pueblo adelante. Pero hoy aquí estamos de pies, compañero. No vamos a ceder y no vamos a someternos a esta opresión que este gobierno, este sistema político internacional ha querido imponer a nuestros pueblos, y seguiremos en la lucha, compañeros. No vamos a doblegarnos. Aquí estaremos en memoria de todos nuestros compañeros que han caído y que se han quedado. Aquí están presentes todos. Aquí seguimos de pies, luchando por lo que siempre ellos han luchado, por lo que donaron su sangre para que alcanzáramos la libertad. Y aquí seguiremos, compañeros. Cueste lo que nos cueste, saldremos adelante, compañeros. El gobierno, como dice la consigna, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden, y así lo haremos, aunque traten de engañarnos, que es un gobierno de los trabajadores y del pueblo, que es un gobierno de izquierda. Eso es una falsedad que el mismo imperialismo, el mismo sistema nos ha querido hacer creer para someternos y destruir. Sabemos cuáles son sus objetivos de este sistema. Y aquí estamos, compañeros, buscando y acercándonos para que sigamos buscando la unidad. Un lema que siempre hemos pregonado a través de toda la historia: buscar la unidad para ser un hombre invencible y destruir todo lo que exista de mal, todo lo que exista de explotación hacia el pueblo, y que podamos tener una nueva vida. Es posible un nuevo mundo para todos, compañeros. Así que adelante, compañeros, maestros, saludamos este Congreso Nacional, 42 años de lucha, de ejemplo de lucha para el pueblo, que ellos han abierto caminos para el pueblo en general, y que hoy, con este Congreso que se va a dar, nosotros consideramos que va a ser positivo, que va a ser un avance para todos, y que bienvenidos sean todas las soluciones que se puedan dar en este Congreso, compañero. Así que adelante, compañeros maestros, adelante, que nosotros caminaremos también junto a esta lucha y estas soluciones que ustedes tienen en ese caso del Congreso. De norte a sur, de este a oeste, haremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Juro, compañero. Juro. El compañero Raúl Pérez Ríos, de Sutiel, y se prepara Luis Bueno, del Censoacic. Buenas tardes, compañeras, compañeros.
A nombre del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, les damos un fraternal y combativo saludo en este segundo Congreso Nacional Político Educativo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Para nosotros es un orgullo poder estar el día de hoy, no solo como una organización fraterna, sino también formando parte ya de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Media Superior, que conformamos diversos sindicatos de este nivel educativo, del Colegio de Bachilleres, del CNALEP, del Instituto de Educación Media Superior de aquí de la Ciudad de México, de diferentes estados, Baja California, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Chiapas, y también de aquí de la Ciudad de México, y que hoy nos incorporamos como delegados en este segundo Congreso Político Nacional de la CENTE. Para nosotros es fundamental poder articular las luchas de los trabajadores de la educación media superior con los trabajadores de la educación básica y también buscar esa articulación con los trabajadores de la educación superior. Y esperamos que derivado de este Congreso Político Educativo podamos salir con un plan de lucha conjunto y fortalecer todas las luchas del sector educativo. Nosotros también estamos enfrentando la precarización de la educación y del trabajo en nuestra institución y también lo vemos en los otros bachilleratos, en los otros sistemas educativos de nivel medio superior, y por eso para nosotros es fundamental que hermanemos nuestras luchas y pues aquí estamos, compañeros, para luchar codo a codo, discutir y analizar esta problemática que ya se ha estado mencionando de la educación y poder enfrentar juntos toda esta política educativa neoliberal que aún persiste, toda esta reforma educativa que aún prevalece de los gobiernos anteriores y que es necesario impulsar una nueva educación para este país. Y en ese sentido, pues vamos a trabajar con ustedes y pues vamos adelante, compañeros, en este segundo Congreso a salir fortalecidos en todas las luchas del magisterio. ¡Viva la CENTE, compañeros! Muchas gracias. Compañero Luis Bueno Rodríguez del Censuacic, y se prepara compañero Otilio López Melchor. ¿Qué tal, compañeras, compañeros de la CENTE? Saludos de entrada a su segundo congreso. Es en este espacio de sus congresos, en sus distintas secciones, en Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Morelos, en los viejos tiempos también, cuando era una sección muy fuerte en los inicios de la CENTE en 79, cuando los vimos nacer y siempre hemos caminado juntos con mi sindicato de origen, el CITUAM, y ahora con la Censuacic, que pues estamos muy bien hermanados, pero ha sido en este tipo de eventos, múltiples eventos a nivel nacional y local, donde ustedes han estado construyendo de manera paciente sus planes de acción, sus planes de lucha para defender sus condiciones de trabajo, pero también para construir su visión educativa. Y tienen muchísimos avances en ese terreno. Algunos de ellos ustedes los han estado instrumentando, los han puesto en la práctica y han desarrollado una visión de avanzada para la educación que ya quisieran muchos otros países, que ya quisiera la UNESCO, el organismo de la ONU encargado de esta materia educativa a nivel de todo el mundo, si realmente quisiera imprimirle un sesgo democrático y de utilidad para las mayorías del mundo, que no es el caso. En estos días y desde la pandemia, desde antes de la pandemia, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, con toda la embestida que sufrieron y que los obligó a ejercer sus derechos de protesta y de paro,
para luchar contra la reforma educativa que les habían impuesto y todavía, hasta donde entiendo, no están satisfechos con la supuesta reforma educativa del actual régimen, donde no atacaron de fondo los elementos estructurales de la reforma de Peña Nieto. Y entonces no se les toma en cuenta. Y la UNESCO está aplicando medidas privatizadoras y no nos toma en cuenta, no solamente a nosotros de acá de México, sino al conjunto de sindicatos y trabajadores, trabajadoras de la educación, que somos los que sabemos lo que queremos y que tenemos elementos para imprimirle un sesgo democrático al servicio de las mayorías del mundo, pero no les importa. Al contrario, aprovecharon la pandemia para avanzar en sus planes privatizadoras, mezclado con el uso de las nuevas tecnologías a las que no repudiamos como trabajadores, pero que no las están usando justamente para fines democratizadores y puestas al servicio de nosotros, que somos los protagonistas junto con los estudiantes del proceso educativo. Así que en México y en el mundo exigimos que nos tomen en cuenta. Exigimos y tenemos que lograr, y para eso tenemos que construir nuestra alternativa para decirle a la UNESCO que se reúne en un evento mundial a partir del 18 de mayo en Barcelona, que aquí estamos y que opinamos tal y tal cosa. No solamente nosotros como mexicanos, no solamente ustedes como CENTE y la CENSUICIG, sino el conjunto de sindicatos democráticos del mundo, si es posible, a decirles lo que pensamos, a decirles que no estamos para nada de acuerdo con sus afanes de privatización, de poner al servicio de los bancos el futuro de la educación, en este caso de la superior, como lo han estado haciendo para los otros niveles educativos, con esta institución que ya no es la misma que en el pasado nos dictaba medidas progresistas que todo mundo citábamos, como recomienda la UNESCO, el 8 o el 12% para la educación. Está cambiando de giro en una lógica privatizadora. Y entonces se reúnen en una cumbre en Barcelona y hay que prepararnos para eso. Y una primera medida que está en ese rumbo es el Foro Social Mundial, que se va a realizar acá en México, a partir del 1 de mayo, justamente con una gran marcha internacional, porque vamos a tener la presencia de gentes, compañeros, camaradas de distintos países, interesados en distintas temáticas, no solamente la educativa, y que van a ser parte de esta actividad 1 de mayo y que enseguida, los días siguientes, van a realizar distintos eventos, foros, mesas redondas, etcétera. El tema educativo no va a faltar. La CENTE es pieza clave para que este evento mundial en México, Ciudad de México, tenga éxito, porque no va a tener éxito si no está presente el principal actor educativo, el actor democrático de nuestro país, que son ustedes, la CENTE. ¿Sí? Entonces, los necesitamos para este Foro Social Mundial, ¿sí? Que empieza, cuando ya dije, 1 de mayo, estar atentos e inscribirse en los distintos eventos de su interés, en particular el educativo. Y tenemos que exigir que en México mismo se nos tome en cuenta, porque si no se toma en cuenta a los principales actores, cualquier plan mexicano va rumbo al fracaso, a menos que el éxito se mida en términos de ganancias, que no es lo que queremos. Así que dame una C, dame una N, dame una T, dame una E. ¿Qué dice?
¿Qué dice? ¡Viva la CENTE! ¡Viva! ¡Viva la CENTE! Gracias. Otilio López Melchor, de CENTE Valle de Toluca. Y se preparan ya los panelistas, por ahí los alcanzamos a ver, al compañero Michael Umaña, el maestro... Compañeros, maestros, ciudadanos de diferentes movimientos sociales a lo largo y ancho del país, reciban un saludo fraterno y revolucionario de los maestros democráticos del Valle de Toluca. Hemos hecho acto de presencia el día de hoy a manifestar nuestra solidaridad con el movimiento. También se me ha encomendado denunciar de manera muy general la corrupción existente en el Estado de México. Nuestro secretario general, Eliud Ceballos, ha estado repartiendo plazas al mayor a todos los maestros de Guerrero en la región sur del Estado de México. Esto con el fin de poder incrementar los votos y el apoyo a su mandato, porque él considera que va a poner a otro candidato y por ahí se escucha otro nombre, un tal César del Estado de Guerrero, que va a continuar la política charril del maestro Eliud, del charro mayor del Valle de Toluca. Los maestros del Valle de Toluca no somos ajenos al proceso de luchas sociales. Coincidimos fraternalmente con los compañeros de la Coordinadora Nacional de Educación y también estamos contentos de participar en este Congreso Nacional Político-Cultural que se va a realizar el 8, 9 y 10 de abril, lo cual nos da orgullo, porque quiere decir que la CENTE no ha muerto, quiere decir que la CENTE hoy más que nunca está viva, y estamos aquí para decirles que estamos a sus órdenes, que también coincidimos en el plano ideológico, que es necesario que nuestro discurso sea más profundo y más amplio. Debemos de combatir el neoliberalismo que desde hace cerca de 40 años ha inundado las esferas políticas sociales de nuestro país y sobre todo en el mercado laboral. Estamos conscientes de que los maestros tenemos que luchar por mejores condiciones de vida material. No somos ajenos a la reforma reciente dictada en el 15 de mayo de 2019, donde ratifican la reforma burguesa, la reforma peñista, la cual se prolonga y se profundiza por un decreto que ya dio Andrés Manuel López Obrador. Esto quiere decir que no tenemos un gobierno democrático, que tenemos un gobierno entre comillas que tiene mucho que definir para estar al lado de nuestro pueblo. Por esa razón estamos también aquí humildemente a ponernos a las órdenes de la CENTE para contribuir en la mejor medida a la democratización de las bases de nuestro sector en el Estado de México y concretamente en el Valle de Toluca. Soy maestro y he sido encomendado para entregar una cooperación de 900 pesos para la Coordinadora Nacional, haciendo un humilde esfuerzo para apoyar el gran movimiento nacional, que es la esperanza de muchos mexicanos, y por no decirlo de todos los sectores populares de nuestra patria, que están esperando, ¿verdad?, dar la bienvenida y están esperando movilizarse, porque creo que ya es el momento. La pandemia, la crisis ambiental que sufrimos, ni siquiera eso sirvió para tocar el corazón del charrismo sindical. Nos golpearon, nos persiguieron, nos robaron nuestras prestaciones, ¿verdad? Y nuestras demandas de ayer hoy siguen vigentes. Queremos pan, trabajo, educación, alimentación, salud para todos los mexicanos y estamos dispuestos a seguir luchando como hermanos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¡Viva la CENTE! ¡Viva el Magisterio Democrático!
¡Viva! ¡Vivan las organizaciones sociales de nuestro país! ¡Viva! Con el compañero damos término a los saludos fraternos y vamos a pasar el micrófono al secretario general de la sección 22, el profesor Eloy López Hernández. Compañeros y compañeras, buenas tardes. Reciban un fraterno y combativo saludo de parte de nuestra gloriosa sección 22 del estado de Oaxaca y con el ánimo de la participación a este segundo Congreso Político Educativo, en donde hemos escuchado las voces de las organizaciones, las voces de los trabajadores de este país nuestro, en donde se ha empoderado el capitalismo y el neoliberalismo. Ante ello, como Magisterio Democrático de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, tenemos las más amplias expectativas para este Congreso, en donde estaremos discutiendo y analizando el futuro del magisterio, el futuro del país, las organizaciones que hemos estado de manera permanente por una lucha y por una vida justa. Ante ello, compañeros, hemos rechazado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la imposición de un paquete de reformas neoliberales en donde han lacerado los derechos de los trabajadores de la educación y del pueblo mexicano. Ante ello, el referente de este país es la CENTE, y en la CENTE los derechos se defienden, gobierne quien gobierne. Ante ello, compañeros, nosotros apuntamos de manera precisa la abrogación de la mal llamada reforma educativa. Y en este caso, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no es distinta, pero para apuntarle de manera precisa, hemos de exigir que se nos regrese en ese artículo 3º que enmarca en nuestra Constitución y que en la reforma de Peña Nieto, nos sacan del régimen y nos ponen en un régimen específico, es el régimen de excepción. En ese régimen nos quitan el derecho a escalafón y nos sacan del apartado A y B para algunos. Ante ello, compañeros, y en las 3 leyes secundarias que también vienen al SICAM, debemos de apuntarle que para poder abrogar necesitamos apuntarle a la reforma constitucional en materia educativa. Ante ello, compañeros, como sección 22, como Coordinadora Nacional, vamos a analizar y vamos a discutir, pero para poder lograr una abrogación total necesitamos una conciencia, una ideología, pero sobre todo una lucha de clases, una lucha de masa que lo hemos hecho durante más de 41 años con movilizaciones y ante ello vamos a seguir haciéndolo, compañeros. De la misma manera, hemos escuchado las diferentes participaciones de los representantes de las organizaciones sociales en donde ha habido la injusticia, y no solamente para el magisterio, sino para el pueblo en general, en donde debemos de exigir el derecho político, el derecho en la vida y sobre todo tener una vida digna como nos los merecemos, hombres y mujeres trabajadores de este país, tan rico en recursos y minerales, no podemos tener un salario miserable. Y ante ello, compañeros, se acerca el 1 de mayo, en donde debemos levantar la voz y exigir un salario digno, de un incremento al 100%. Somos maestros, somos trabajadores de la educación y ante ello somos la parte fundamental que tiene la relación con el pueblo, con los padres de familia y con los alumnos. Y ante ello, compañeros, en este Congreso debemos de analizar y sobre todo resolver con los resolutivos para el beneficio de este pueblo mexicano, pero sobre todo del magisterio democrático. Una de las razones y también parte de nuestros principios es
tendrían que estar alcanzando el tema sindical, compañeros. Hemos estado trabajando y para Oaxaca estamos en ruta precisamente para el relevo sindical de esta dirección seccional, pero lo hemos apuntado en las diferentes mesas que tanto el reglamento, tanto la reforma a la Ley General del Trabajo, no vamos a aceptarlo, no vamos a permitir que el régimen neoliberal y también los charros, compañeros, sigan haciendo la parte en donde manifiestan una propuesta con ventaja, manifiestan y proponen un estatuto en donde, por supuesto, laceran el derecho de los trabajadores, pero sobre todo con un estatuto amañado y con muchas ventajas. Ante ellos nosotros no vamos a aceptar y vamos a hacerlo bajo los mecanismos de nuestra sección 22. Compañeras y compañeros, debemos de seguir trabajando y debemos de seguir conformando, y a pesar de la situación de salud que estamos viviendo, hoy vemos una gran participación de todos los delegados y de todos los contingentes que conformamos la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, y como lo hemos dicho, de Chiapas a Sonora, debemos ir con la coordinadora. Duro, y hasta la victoria siempre, compañeros. Duro. Ahora damos el uso de la palabra a un representante de la sección 34 de Zacatecas, el profesor Luis Octavio Mejía. Muy buenas tardes. Permítanme quitarme el sombrero ante el Congreso, porque estoy seguro, muy seguro, de que mientras en el universo haya injusticias, habrá hombres y mujeres libres y de buenas costumbres, dispuestos a ofrecer su vida por la libertad, la igualdad y la fraternidad laboral. Saludamos con afecto a las secciones hermanas aglutinadas en la sección, en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de Educación. Reciban un combativo saludo de los trabajadores al servicio de educación del Estado de Zacatecas, cuna del federalismo. Durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna, el entonces gobernador de nuestro estado, Francisco García Salinas, a que nosotros cariñosamente llamamos Tata Pachito, se opuso al centralismo impuesto por el dictador y se aprestó para defender el sistema federal en Zacatecas. Para ello, instituyó la milicia. Obviamente que Santa Anna marchó hacia la entidad para disciplinarlo. Fue necesario la traición y actuar bajo el control de la noche para derrotar la grandeza de un Estado. Hoy se acerca nuevamente el dictador a nuestro Estado, igualmente traidor a los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Igualmente lo vemos acechar en la penumbra, buscando el momento propicio para usurpar la dirigencia de la sección 34. Pero hoy, la milicia formada por hombres y mujeres libres al servicio de la educación, no estamos dormidos. Estamos prestos a combatir, con la verdad como espada, la justicia como escudo y la libertad como armadura. Hoy el Movimiento Democrático Magisterial del Estado de Zacatecas fijamos como postura ante el charrismo sindical y les decimos: no pasarán, porque la dignidad debe ser costumbre. No pasarán, porque la justicia debe ser la norma de la nueva era del sindicalismo en México. No pasarán, porque la unidad está presente y constante
en el ánimo de cada uno de los compañeros y compañeras agremiados a la sección 34. Tengo el orgullo de ser descendiente de la tribu Cascana, a la que perteneció el primer defensor de los derechos humanos en América Latina, quien en los albores de la época virreinal se opuso a la colonización y bajo el lema Azcanquema Tehual, que en castellano significa hasta tu muerte o la mía, y temblar el virreinato de la Nueva España. Hoy, en este evento, invito a los que nos encontramos aglutinados a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de Educación, a que al igual que el Indio Tanamastle, fijemos la misma postura y le digamos al charrismo sindical, como lo hemos hecho históricamente, de frente, digámosle al charrismo sindical, hasta tu muerte o la mía. Es cuanto. Bien. Invitamos a los compañeros de la sección 14 y 22, el compañero Víctor Amancio Gómez Durán, quien será relator del panel, al compañero Lep, quien moderará este panel, y a los panelistas que ya vemos entre este auditorio, al compañero Enrique Ávila Carrillo, que vaya pasando a este espacio, al compañero Mauro Jarquín,